Hola, ¿qué tal? Buen día. Antes que nada, con el permiso del gran dador de vida, con el permiso de cuatro colores, cuatro flechas, cuatro tezcatlipocas, cuatro elementos sagrados, dadores de vida. Mi nombre es Javier Solís Cerrejón, mi nombre de tradición es Yoguali Ejecatl. Aquí trayendo la medicina para todos nuestros hermanos, para que podamos abrir conciencia en todos los sentidos y en todos los aspectos. Pues hoy vamos a hablar de lo que se trata el temazcal. Más bien le conocemos como temazcali. Temazcali, que quiere decir temas, vapor, cali, casa. En pocas palabras, la casa de vapor o vientre donde se suda. Pues aquí la cuestión es que pues se trabaja en un sentido muy profundo, ya que trabajamos en todos los sentidos y en todos los aspectos. ¿Como qué sentidos? ¿Como qué aspectos? Pues trabajamos emocionalmente, espiritualmente, físicamente, hasta trabajamos nuestros pensamientos para poder desalojarnos y abrir la conciencia para poder vivir y estar bien aquí, haciendo nuestra vida más mejor aquí con nuestra madre tierra y con todos nuestros hermanos, plantas, animales, así como los humanos que somos. Pues aquí en el temazcal pues no nada más es un simple baño de vapor, sino que pues la diferencia es que aquí también trabajamos lo que son con plantas medicinales, las cuales nos van a ayudar a trabajar con nuestro sistema linfático, por ejemplo, que es el estado físico. Aquí pues la importancia, pues todo tiene un proceso que pues por ejemplo le llamamos ritual o ceremonia, en la cual pues consiste pedir permiso a cuatro rumbos que son sagrados, o 7 también lo podemos llamar, que son los más conocidos por la tradición, ya que pues hay diferentes maneras y diferentes maestros que hasta lo pueden trabajar hasta 62 rumbos. ¿Por qué se trabajan los 62 rumbos y no 4 o 7? Ya que pues se dice que el primer arquetipo que encontraron nuestros ancestros es el de Tezcatlipoca Negro. Entonces es la tradición más vieja. Y ya el último fue Huitzilopochtli. Pues este proceso es para poder entrar al vientre sagrado, ya que el temazcal representa el vientre de una mujer que está embarazada, y ese vientrecito sagrado es nuestra madre tierra. Entonces se dice que nosotros volvemos al vientre materno para poder nosotros cumplir ese proceso de sanación y dejar todo aquello que nos hace daño, todo aquello que nos pesa, así como enfermedades, así como emociones, así como pensamientos, ya que a veces nuestro cerebro se satura de pensamientos. Entonces ahí en el temazcal es el momento adecuado para poder liberarte de toda esa basura informática que tiene nuestro cerebro. Se trabaja con 4 tezcatlipocas o 4 elementos sagrados, porque dicen nuestros abuelos que nosotros estamos hechos de 4 elementos sagrados: tierra, agua, fuego y viento, que son los 4 elementos que se juntan para hacer una creación perfecta. Esa creación perfecta que somos nosotros, los animales, las plantas. Así por eso es que decimos que somos hermanos, ya que venimos de lo mismo y venimos de nuestra madre tierra. Entonces no podemos estar peleados, ¿verdad? Porque hay problemas, que no se canta, que sí se canta, que si es con leña o que si es con gas. La cuestión aquí que tenemos este tipo de problemas es que muchas veces nos peleamos por lo que se calentan las abuelas, las nanas, que son 52 conciencias. Entonces estamos peleados con lo que es el proceso del temazcal, que unos dicen que tiene que ser afuera. Las 52 conciencias, que son las piedras que se calientan, se van metiendo de adentro hacia afuera con rezo y con canto y con medicina, y se van metiendo 13 por puerta, que son 4 puertas. 4 por 13 son 52 conciencias, que ellas son las sabias, son las que nos van a dar la medicina y son las que van a crear algo que le llamamos el Atlachinoli. El Atlachinoli es la fusión de agua y fuego, o se le llama agua quemada.
En sí, también tenemos muchos problemas en cómo es que se traducen las cosas normalmente, y lo debemos de saber que una lengua madre no se puede traducir así como sea. El Atlachinoli se convierte en vapor, que le llamamos el aire, que eso es lo que nosotros vamos a trabajar ahí adentro. Cuando nosotros entramos al temazcal y entramos a 40 grados de temperatura, entonces nuestra piel se convierte en un tercer riñón y nosotros empezamos a depurar físicamente. ¿Qué depuramos? Las toxinas, sales, enfermedades, así como podemos inactivar virus también con el calor. Entonces lo que venimos a hacer aquí es depurarnos, hacer una diálisis para que podamos curarnos en todos los sentidos, en todos los aspectos. Venimos a a abrir nuestra conciencia, a hacer la conexión con el universo, con nuestra madre tierra, para ser conscientes de lo que estamos haciendo en nuestra vida cada día que pasa, segundo a segundo, porque nosotros estamos distraídos, nos mantienen distraídos, entonces quieren cerrar nuestra mente, quieren acabar con nuestra cultura. Entonces lo que venimos a hacer aquí es recordar a nuestros ancestros también, porque esta medicina es milenaria. Y la medicina milenaria, dicen los abuelos, tienes la sanación frente a tus ojos, solamente pon atención en lo que te da la tierra, porque es la medicina. Para nuestras nuevas generaciones, ustedes son semillas, ustedes son el futuro de nosotros. En algún momento pues ustedes tienen que estar aquí a cargo de la tierra. Entonces dicen nuestros abuelos, hay que volver a lo viejo para poder salvar esto. Hay que ser conscientes. Nosotros tenemos ese legado como mexicanos o como el mundo, de nosotros aprender y enseñar y dar, ya que pues no siempre la medicina alópata tiene la respuesta, ya que a veces los doctores no saben, no te pueden diagnosticar algo. Entonces esto es motivación, porque regresas a tus raíces. Es algo hermoso. A lo mejor dirán, es que es algo muy superficial. No es cierto. Una experiencia de temazcal tal y cual, así hablándote, no te puedo explicar cómo se siente, pero en verdad es hermosa. Es hermosa porque dicen los abuelos, aquí vienes a morir para renacer, para que seas otra persona y dejes de estar pues distraído porque pues ya tenemos aquí las redes sociales, etcétera, la computadora, el internet. Entonces eso nos distrae y nos mantiene alejados de lo que estamos viviendo y dónde estamos pisando. Es hermoso cuando lo entiendes, es hermoso y lo tomas con amor, ya que a los niños les llamamos semillas. Las semillas se siembran y crecen como árboles grandes y fuertes. Eso es lo que se trata de hacer en este lugar, sembrar semilla para que ese árbol crezca y ustedes sean el futuro en el cual ustedes van a dar la medicina, ya que esto es parte de nosotros y no lo podemos negar, ya que es una herencia hermosa. Y a veces como jóvenes o como sea, adultos, no estamos orgullosos, nos sentimos mal y empezamos con las críticas, empezamos a juzgar. Pero realmente los que tienen la sangre pura, pues son esas personas que nosotros criticamos, y ellos nos pueden enseñar toda esta parte de la medicina de la sanación, que es muy hermosa. Yo los invito a que tengan esa oportunidad de darse un tiempo para ustedes, ya que no lo tienen, porque estamos muy distraídos. Así creo que la vida y como está ahora las cosas nos los ha puesto así. Ya sea gobiernos, ya sea sociedades, comunidades, pero también nosotros tenemos nuestro libre albedrío, y como les vuelvo a decir, aquí no se les dice que hay dioses ni se les obliga a nada. Simplemente es que nosotros aprendemos a vivir. Vivir es hermoso, ya que simplemente pues a veces nos cerramos, nos topamos y nos desesperamos y ya nos queremos ir al hoyo o nos queramos seguir arrastrando en el fango. Entonces no es así. La vida es de seguir, altas y bajas, arriba y abajo, izquierda y derecha, pero siempre debemos de encontrar un equilibrio, y ese equilibrio está en cada uno de nosotros.
y así podemos abrir nuestras mentes para poder hacer el cambio y recibir los cambios que vienen con mucha sabiduría. Por eso es que se les invita a la juventud que pues prueben, que sientan, que tengan la oportunidad de sentir esto que es hermoso, que es morir, renacer, metafóricamente. Sí, metafóricamente, no estoy diciendo que se van a morir, ¿verdad? Físicamente, sino que pues nuestro yo de antes se tiene que quedar, porque ya no existe el antes ni el después, solo existe el aquí y el ahora. Ometeotl.